El Sevilla Fútbol Club ya tiene entrenador para la temporada 2025-2026. Matías de Jesús Almeida, el que fuese exjugador del Sevilla en la década de los 90 y el técnico argentino, en este caso de equipos como AEK de Atenas, San José Earthquakes o el propio River Plate, ha sido el elegido para tomar las riendas del proyecto de Antonio Cordón y de José María del Nido Carrasco en la era post-Víctor Horta. Después de 2 temporadas nefastas del Sevilla, en la que ha coqueteado con los puestos de descenso, en la que ha tenido un baile de entrenadores constantes, ha tomado un nuevo rumbo el conjunto hispalense con un nuevo director deportivo que se ha encargado en las últimas semanas de buscar una pieza clave, un entrenador para tomar las riendas deportivas de este Sevilla Fútbol Club e intentar darle el suficiente aire, en este caso en la clasificación, y por qué no optar por las cotas más altas de la Liga Española, que es donde estaba acostumbrado el Sevilla en las últimas temporadas a estar. La persona elegida finalmente no ha sido Imanol Alguacil, que era la opción preferida tanto por José María del Nido Carrasco como por el predecesor, en este caso de Antonio Cordón, Víctor Horta, con el que empezó a negociar. Pero con la salida de Víctor Horta, Antonio Cordón y Imanol Alguacil no se llegaron a poner a un acuerdo. Finalmente, el ex técnico Churi Ordén se marchó a Arabia Saudí y el Sevilla optó por esa opción B. En este caso, que es nada más y nada menos que Matías Almeida. El exjugador de Sevilla, que estuvo una temporada en el año 97, ha sido el elegido para tomar la rienda del Sevilla Fútbol Club. Pero ¿qué es del Matías Almeida jugador? Que es lo que seguramente la gran mayoría de aficionados del Sevilla y de aficionados de la Liga Española se preguntarán. Pues experiencia en la Liga Española, más allá de ese único año como futbolista, no ha tenido nunca, y como entrenador en Europa tan solo ha estado 2 temporadas en el AEK de Atenas, donde lo hizo realmente bien, consiguió una copa, consiguió una liga en un equipo histórico después de mucho tiempo, pero la realidad es que experiencia en Europa no ha tenido. Por eso Zona Mixta se ha puesto en contacto con varios periodistas que han conocido y que han seguido toda la etapa de Matías Almeida en tanto Sudamérica como Norteamérica, que es donde ha desarrollado Matías Almeida su inicio de carrera como entrenador, desde que prácticamente se retiró hasta que dio el salto a Europa, a la AEK de Atenas. Toda esa experiencia la vamos a hablar aquí con hasta 3 periodistas y con hasta 3 etapas diferentes en este vídeo. Primero, con el Matías Almeida recién retirado, en este caso con nuestro querido Patricio Burlone, Pato Burlone de TIC Sport, con el que hablaremos del Matías Almeida, entrenador de River Plate y sobre todo de Banfield, que fue el otro equipo de Argentina al cual no solo ascendió, sino también lo implantó en la Liga Argentina, la primera división argentina. Luego, la que seguramente sea su mejor etapa como entrenador en Chivas de Guadalajara, un equipo gigante del fútbol mexicano, al que le hizo también, en este caso, dar muchísimos pasos hacia adelante. Y por último, en la MLS con San José Earthquakes, donde tuvo una etapa ciertamente convulsa, donde no tuvo grandes resultados, pero le sirvió para dar el salto al fútbol europeo. Así que, como no puede ser de otra forma, empezamos por el comienzo. Empezamos con Pato Burlone, con Patricio Burlone de TIC Sport, hablando de cómo fue el inicio de Matías Almeida como entrenador de fútbol. Estamos con uno de los primeros, o de las primeras personas que conoce perfectamente a Matías Almeida en su faceta como entrenador, una persona que ya se pasó por el canal allá por el mes de agosto, cuando hablamos la marcha del Huevo Acuña, Argentina, River, una de las personas que sigue de muy cerca toda la actualidad del fútbol argentino. Patricio Burlone, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Te dice por un placer, un auténtico placer tenerte. Bueno, ¿cómo te va? Un gran abrazo para vos y un placer poder estar hablando nuevamente contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aunque imagino que no te has liado como vosotros, como vos, que imagino que entre Boca, River, el Mundial de Clubes estaréis hasta arriba. Pero bueno, te agradezco que me saques este ratito y sobre todo para hablar del pelado, de Matías Almeida, ya nuevo entrenador cuando estamos grabando esto, nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. ¿Cómo ha llamado la atención? Porque sé que en Guadalajara, en Buenos Aires también tiene mucho caché, mucho nombre. ¿Cómo ha sentado la llegada de Almeida al Sevilla a un banquillo importante? La verdad que es una muy buena noticia porque creo que es un técnico que merecía una chance en un fútbol importante. Yo tengo mis motivos. Creo que la forma que él le dio siempre a sus equipos para jugar encaja perfecto con el fútbol español. Eso creo que es un punto positivo. Lo otro, él como jugador vistió grandísimas camisetas. Creo que también la experiencia de haber pasado por grandes vestuarios, conformado buenos equipos, selección argentina, de haber ganado título, es otro punto positivo. Hay un punto más que yo quiero agregar, es que dirigió a River en uno de los momentos más críticos de toda su historia, que fue en la segunda división. No era para nada sencillo hacerse cargo de eso y lo hizo muy bien. Es más, fue su primera experiencia. Le tocó también dirigir a uno de los grandes equipos del fútbol mexicano, como Chivas, sobre todo por la pasión y la presión que eso conlleva.
Y en Grecia lo mismo, el AEK es uno de los equipos también más grandes del país, liga muy pasional, hinchada muy pasional, y por eso yo creo que encaja perfecto con un equipo como Sevilla, que el fútbol ahí es muy importante, que también se vive con una gran pasión, y me parece que la idea que tiene Matías Almeida para su juego, para sus equipos, se puede llevar muy bien. Creo que puede ser un lindo maridaje Almeida y el Sevilla. Ojalá, ojalá que así sea. Pero vamos al inicio de Almeida, recién retirado en River Plate, ya cuando estaba terminando su etapa como jugador, es cuando da el paso o le dicen que coja el banquillo de River Plate en eso, en un momento muy delicado. ¿Cómo fue aquello? Un Matías Almeida jovencísimo en segunda división en la B, que fue una noticia a nivel mundial tremenda el descenso de Sí. River. ¿Cómo fue aquello? Sí, fue realmente difícil, porque imagínate que él había soñado ser entrenador una vez retirado, pero nunca soñó algo tan grande, tan rápido, con una presión. Pues la realidad es que River tenía que sí o sí volver a primera división, no había otra alternativa. Equipo tenía, por supuesto, le sobraba, pero después la segunda división argentina es una liga muy compleja porque los campos no son buenos, tenés que viajar por todo el país, hay muchos viajes, la verdad que no es fácil, no es una liga fácil, había pocos ascensos, muy pocos, entonces es una liga que se compite mucho, en donde no se juega bien, donde se genera mucha fricción, donde los equipos te llevan siempre a un terreno incómodo. Bueno, y River tenía que imponer sus condiciones, es decir, jugar bien, ser ofensivo en una liga complicada para eso. Lo hizo muy bien, pero yo creo que el verdadero Almeida, ahí yo creo que se recibió de técnico, se graduó como entrenador, le tocó hacer el colegio, el nivel secundario y el terciario y la universidad todo junto, y le dieron el diploma. Y su verdadera faceta de técnico, ya en donde podemos encontrar y leer su identidad, la dio en Banfield. Ya a partir de Banfield vimos el mismo Almeida en Estados Unidos, en México, en Grecia, ya vimos la misma metodología de trabajo, de juego, un poco diferente sí a lo que se vio en River. Alguna vez yo se lo pregunté esto, cuando él era técnico de Banfield, le pregunté por qué todo lo que él hizo de bueno con Banfield y vistoso y por qué el equipo tenía ciertos matices que en River no, y dijo que él no tenía posibilidades de fallar y no quería correr ciertos riesgos. Entonces River jugó un poco más simple. Ganó bien, salió campeón, volvió a la primera división, pero el estilo Almeida se vio a partir de Banfield. Eso es una de las cosas que creo que es importante. Al final, el Sevilla no vive su mejor momento. Desde lejos, yo creo que se ve. Lejos ha quedado ya el Sevilla de Banega, de Acuña, de Montiel, que Sí. ganaba Europa League, de Coco Lamela. Vive un momento muy crítico a nivel social y económico. No sé si esa faceta de Almeida, que sí, es vistoso, le gusta tener el balón, pero que es práctico en la presión, creo que eso también puede ser un papel importante, ¿no? Que una persona que, por ejemplo, como Sampaoli, que se vio en Sevilla, que muere con su idea. No, claro, está buena la comparativa, porque no, Almeida es un poco más pragmático, sí. Es cierto que hay varias cuestiones de su metodología, de su modelo de juego que las llevó siempre, pero si querés te lo enumero rápidamente. A Almeida le gusta con pelota, le gusta salir elaborando juego desde el fondo, que participen los defensores, el arquero, no tirar muchos pelotazos, le gusta esto de elaborar, de jugar con la pelota, de construir desde el balón, de atacar desde la posesión de pelota y después sí presionar bastante. Eso es algo que lo ha acompañado siempre al pelado Almeida. Ahora, en cuanto él vea que su idea no engrana o no encaja en los primeros partidos, va a cambiar. Va a cambiar porque Almeida eso lo sabe hacer, lo ha tenido que hacer varias veces. De hecho, por ejemplo, aquel River no construía tanto con pelota, a veces jugaba un poco más vertical y después sí presionaba, es decir, no tenía tanta elaboración desde abajo, pero yo creo que sí, que vamos a ver una diferencia si lo querés comparar o trazar un paralelismo con Sampaoli de un técnico un poco más pragmático, pero que le gusta construir desde la pelota y ser ofensivo. Vamos a ver un Sevilla ofensivo, eso sin duda. Eso está claro y además creo que es atractivo. Antes de irnos a Banfield, que me parece muy interesante esa etapa en Banfield porque tú la seguiste muy de cerca, algo que se vio en River es la salida de Canterano, ¿no? Creo que Funes Mori, sobre todo Lucas Ocampo, que se le conoce muy bien en el Sánchez Pizjuán, empezaron a salir. En Banfield también se vio eso, en el resto del equipo también se vio eso, un técnico que tira de la cantera para sacar recursos de una plantilla que igual coge en algunas facetas. Sí, sí, una de las primeras cuestiones que va a hacer Almeida, si es que ya no lo hizo, porque seguramente lo venía haciendo y habrá sido parte de su decisión, estoy convencido, no lo hablé esto, pero estoy convencido que habrá sido parte de su decisión,
ver qué hay atrás, ver qué viene debajo, ver cuánto tiempo tiene que esperar a las grandes figuras de la cantera de Sevilla, si hay que esperarlos pocos, si hay que esperarlos mucho, dónde hay que incorporar de acuerdo a cuánto le falte a un buen lateral derecho que está para subir a primera en lo próximo, o chicos con 16, 17 años. Esto es un trabajo que suele hacer Almeida, que suele hacer su cuerpo técnico. Sí, le gusta incluir e ir mechando de a poco, como decimos nosotros, los va llevando paso a paso, no los prende fuego, así nos gusta decir en Argentina, que cuando el equipo no anda bien y no está en un buen momento, quizás tirar muchos chicos al campo puede ser contraproducente y perjudicial también para la carrera y el desarrollo de estos futbolistas, pero sí, con un equipo que tenga más experiencia, ir de a poquito poniendo a los jóvenes, es algo que lo hemos visto bastante. Lo vimos en River, lo vimos en Banfield, lo vimos en México, así que sí, yo creo que es un entrenador que también le puede dar frutos a las futuras ventas y, ¿por qué no?, algunos canteranos de la cantera de Sevilla que trabaja muy bien. Totalmente. Pero vámonos a Banfield, donde tú lo conociste mejor, Pato. Evidentemente, un club histórico del fútbol argentino, no de la dimensión de River, pero muy importante. ¿Cómo fue trabajar digamos que ya con cierta libertad en un equipo? También creo que lo ascendió de segunda a primera. ¿Cómo fue la etapa en Banfield? ¿Cómo Sí, la resumiría? sí, correcto. A él le toca agarrar Banfield con un torneo empezado. Bueno, ese torneo fue más de transición y ya se empezó a ver un equipo totalmente diferente. La verdad que fue, si algunos tienen ganas de ver eh, cuestiones tácticas muy ricas de Almeida, yo les propongo que vayan a ver a ese Banfield porque era extraordinaria la manera que tenía de jugar. Fue un ascenso recontra merecido. Dominaba a los equipos de principio a fin, empezaba jugando con el arquero y terminaba haciendo los goles abajo del arco, del otro lado, era muy ofensivo, llegó a jugar muchos partidos con tres defensores, un esquema muy bielcista, 3-3-1-3, pero después también se le dio por la línea de cuatro, que creo yo que es lo que más lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera, 4-2-3-1, 4-3-3, son los esquemas que más ha utilizado, pero aquel Banfield, la verdad, daba gusto verlo a ese Banfield. Y yo creo que ahí sí, con toda la libertad para trabajar, para convencer, sin la presión de River, pues lo de River era una presión muy grande, una mochila muy grande en la espalda. Se decidió a tomar muchos riesgos en ataque y muchos riesgos en defensa. Y eso le dio un tono especial a ese equipo. Así que para mí fue el mejor de todos los Almeida. Yo sin dudas creo que lo vi en Banfield, donde vos tenés que convencer a muchos más jóvenes o jugadores sin tanta trayectoria. Creo yo que puede ser un poco más sencillo. Distinto es cuando tenés un equipo como Chivas, como River o Grecia, o lo que le va a pasar en Sevilla, donde hay jugadores más consagrados. Entonces, ahí ya le puede llegar a cambiar. Pero, insisto, vamos a ver a un Sevilla ofensivo, que no regale campo, ni regale pelota, ni regale terreno cuando tiene que jugar de visitante. Todo lo contrario, creo yo que va a tratar de disponer de la pelota y a sacársela al rival. Esto es algo que lo ha hecho Almeida siempre. Pato, pero en Banfield evidentemente no tiene los recursos, como estaba comentando, de Chivas, de MLS, de Sevilla, de Atenas. Aún así, era capaz de sacar ese potencial de jugadores en salida de balón, sobre todo en defensa, ¿no? Que es complicado ver en ligas como en la B o en Argentina, centrales que saquen bien la pelota jugada. ¿Eso es capaz de sacarlo Almeida, de intentar sacar a reducir ese tipo de jugadores? Sí, porque lo trabajó muchísimo. De hecho, nosotros en ese momento teníamos la chance de entrar siempre a los entrenamientos y teníamos la suerte de poder ver. Después el mundo del periodismo fue cambiando un poco, Por especialmente en desgracia. Argentina, y se fue haciendo mucho a puertas cerradas, correcto. Pero en ese momento voy a tratar de buscar alguna nota que yo hice con Almeida con relación a la salida desde abajo, cómo lo trabajó. Si llego a tener el link, yo prometo que se los comparto para que vos también lo puedas mandar para todos Magnífico. los hinchas del Sevilla. Y él contó que tenía más de 10 salidas mecanizadas y las tenía muy trabajadas, estaban como muy metidas. Entonces había ciertas palabras claves que los jugadores iban utilizando para hacer una salida, otra. Algo que después tal vez naturalizó Guardiola o se naturalizó en el fútbol, pero bueno, en ese momento no era tan normal. No era tan sencillo ver tantos técnicos elaborando tantas jugadas de balón parado, porque no deja de ser una situación de balón parado esta también, es una acción de balón parado, de cómo salir, de cómo intercambiar, de cómo hacer permutas, mediocampistas con defensores, lateral con mediocampista. La verdad estuvo muy bueno poder verlo y eso lo acompañó siempre en toda su carrera.
como lo pudiste ver de cerca, cómo era el pelado, digamos, en el día a día y sobre todo el carácter y sobre todo algo muy importante, cómo es la convicción al futbolista, cómo es el Almeida en el día a día para que sea capaz de convencer a una plantilla al completo y Sí, que no le coma al vestuario, que es lo que le pasó a su predecesor en Sevilla, ¿no? Que digamos que el vestuario acabó comiéndose al entrenador. Lo que pasa es que Almeida fue capitán en casi todos lados donde estuvo. Y yo creo que esto te explica mucho. Tener una cinta de capitán en vestuarios pesados del fútbol italiano o del fútbol argentino, mismo en River, no es para cualquiera. Entonces, Almeida fue capitán con o sin la cinta en todos los lugares donde estuvo. Con o sin la cinta. Y yo creo que esto también marca, porque sí, sí, es un jugador que siempre empujó, que siempre fue líder, líder desde cómo tenía que tirarse al piso y contagiar a la hora de presionar, de recuperar pelota, de jugar como una final todos los partidos. Y bueno, él le llega, es muy cercano al futbolista, entonces en ese sentido le llega fácil. Quizás la inexperiencia de haber estado adentro de una cancha a Jorge Sampaoli en algunos puntos le pudo haber afectado en algunos lugares de su carrera. Hizo una carrera extraordinaria, pero acá, por ejemplo, siempre nosotros le hemos criticado eso, que no ha tenido el mejor de los tratos para con distintos sectores, no solo el futbolista. Y bueno, yo creo que Almeida eso lo ha manejado perfecto. Es cercano. Es más, te voy a decir algo. A nosotros nos sorprende que Almeida no haya llegado antes a una de las grandes ligas. Nos sorprende porque tenía todo, tenía carrera, tenía experiencia, sus equipos jugaban bien, le había tocado estar en gran... Bueno, a veces es un tema del representante, o bueno, vaya uno a saber por qué, pero le llega más tarde de lo que todos pensábamos aquí en Argentina. O sea, el mensaje cala, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante en el jugador, ¿no? Que al final no es lo mismo que te lo diga el técnico que igual no ha hecho tanta carrera como Almeida, pero más allá del nombre que tenga, del DNI, del palmarés, de los títulos que tenga, es un entrenador que es intenso, ¿no? En el día a día, en los entrenamientos, digamos que tienes Sí, un poco de locura por el fútbol, ¿no? sí, sí, bueno, como todas las personas que han tenido alguna vez a Marcelo Bielsa, les deja una marca importante. Ellos siempre dicen que les ha cambiado la forma de entrenar y de vivir el día a día. Y bueno, Almeida ha tenido mucha influencia de Bielsa en su carrera, sobre todo para lo que es la planificación, mecanizar cierto tipo de jugadas, pero después cada uno tiene su libreto y él se ha vuelto mucho más pragmático, ha ido acomodando la idea, se ha vuelto también un técnico con su propio libro. Sí, lo de los canteranos es para destacar. De los que pueden llegar a conocer bien ustedes, Ocampos y Lamela han sido jugadores siempre de su elección. Él los potenció, los tiró a la cancha en un momento también muy delicado. Les dio mucha importancia. Bueno, dos jugadores que bien saben ustedes que pasaron por ahí, que conocen sus características y la carrera que hicieron. Entonces, yo creo que por eso digo, de todo lo que hemos ido repasando a Almeida desde que comenzó, su ideología, su forma de ser, nada, me parece que estamos hablando de un técnico que tiene los méritos para dirigir perfectamente en España y bueno, tendremos que ver cómo se adapta un poco a una liga que a mí me encanta la liga española, es una liga que se juega muy bien al fútbol, es una liga donde hay mucho predominio de dos equipos por un tema de económico, de jugadores, de jerarquía, pero no deja de ser una liga extraordinaria de la manera que tiene de entender el fútbol, de cómo se juega y lo pasional que es. De la etapa en River Plate y Banfield pasamos en este caso a México. Pasamos a hablar con nuestro queridísimo Adal Franco de ESPN México, con el que vamos a desarrollar nada más y nada menos que su etapa de Matías Almeida en Chivas de Guadalajara. Un gigante dormido al que quiso despertar y al que consiguió volver a darle plata. Bueno, pues tras pasar de Banfield, estamos con uno de los periodistas que bien le conocen, en este caso en el panorama mexicano. Un auténtico placer estar hoy con Adal Franco de ESPN. Un auténtico placer tenerte aquí, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Siempre un gusto acompañarte, encantado de platicar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Totalmente. Pues estamos aquí, evidentemente, para hablar de Matías Almeida, nuevo DT del Sevilla Fútbol Club, oficial hace tan solo unos días, aunque no tomará el cargo hasta el próximo mes de julio. Y evidentemente, para empaparnos en este caso de lo que es Matías Almeida, hay que ir un poquito a su pasado. Hemos hablado de antes de River, de Banfield, y justo después de Banfield, Matías Almeida da el salto a nada más y nada menos que un gigante de México como es Chivas. A cómo fue pasar de un equipo de la media tabla para Matías Almeida
a evidentemente dar un salto a un gigante como fue Chivas. Te voy a hablar de cómo llega Matías Almeida a Guadalajara. En ese momento es una decisión sorpresiva, porque si bien en México se conocía la carrera como futbolista de Almeida, pero no había tantos reflectores de lo que era como estratega después de esa aventura que tuvo con el conjunto de River Plate para devolverlos a la primera división. Y cuando llega el entonces dueño, en paz descanse, el señor Jorge Vergara, y da a conocer esa noticia, fue como una sacudida y había algo de escepticismo, no se creía mucho lo que podía llegar a ser Matías Almeida. Pero te diría que desde el silbatazo inicial del partido entendió lo que era Guadalajara, un equipo que, como bien sabes, se compone únicamente de futbolistas mexicanos y que le ha costado mucho trabajo en esta época moderna tener una regularidad en cuanto a títulos se refiere. Y digo, de inmediato le entendió Matías Almeida porque dijo una frase que al final, a la postre, se convirtió en una promesa y después una realidad. Dijo, vengo a despertar al gigante. Y es tal cual lo que hizo Matías Almeida. Con una generación de futbolistas corta en calidad y en cantidad, con la que empezó a trabajar y a partir del convencimiento que tuvo de esos futbolistas, logró llevar al equipo con tiempo, con paciencia, que sí que le tuvo la directiva, sobre todo en esa etapa inicial. Los resultados no eran tan prometedores y después de sembrar mucho, empezaron a recoger todo el fruto. Matías Almeida, dentro de las frases que dijo y que se le recuerdan mucho en México, es: yo creo más en el mexicano que muchos mexicanos. Y eso hizo en Guadalajara, con esta generación, te digo, de futbolistas que quizá en ese entonces no era la mejor, no era la más brillante, pero los catapultó porque les hizo creer, los convenció. Eso te diría que es la parte clave. Almeida convence al futbolista, convence al directivo y de paso, que no es un tema menor, convence a la afición también. Que no es poco. Para poner un poco en contexto, Adal, al final Chivas es un gigante en los últimos 30 años, pero en los últimos 10, 15, la última década y media, ha estado pasándolo realmente mal. Su última Sí. gran época gloriosa es con Matías Almeida. Sí, señor. Sí, tuvieron cerca una final con Belko Paunovic hace algunos años, pero la terminaron perdiendo en los últimos 30 minutos del partido. Llevaba una ventaja de 2-0 y al final lo terminan perdiendo 3-2. Pero dices bien, Guadalajara es un equipo que construyó grandes glorias en la historia antigua del fútbol mexicano, pero después, insisto, en la época moderna tienen que pasar promedio, más o menos 10 años para que Chivas pueda conseguir un título de liga. Y es ahí donde Matías Almeida pudo terminar de alguna manera con esa sequía, entregando títulos en distintas competiciones en las que participó el equipo. Algo clave en el trabajo de Almeida es que ese convencimiento que va teniendo lo llevó en Chivas en su momento a ser de alguna manera el Sir Alex Ferguson de Chivas. Era como el gerente general. Él tenía las llaves, él decidía prácticamente, estaba involucrado en todo y creo que esa fue parte del éxito que tuvo el equipo. Para ponernos un poco, ahora entramos en los aspectos, digamos, más de institución y de fichajes y un poco de dirección deportiva. Yendo al plano táctico, veníamos hablando con un compañero de Argentina de ese 3-3-1-3. Eso no se vio como tal en México, sino que le da la vuelta y mete cuatro centrales. Pero la salida de balón, la presión, eso se implanta bien también en Guadalajara, ¿no? Sí, yo te diría, Matías Almeida tiene primero esta experiencia en Chivas, donde no juega con este esquema que tú dices, prácticamente siempre con una línea de cuatro en el fondo, pero que sí que llegó a ser flexible. Almeida, te diría, es un técnico que a partir de los futbolistas que tiene a su disposición es que te plantea un partido. Eso sí, el sello, el distintivo de Matías Almeida en Guadalajara era la entrega, la disposición, el sacrificio, la garra, la lucha. Quizá no era un equipo tan vistoso en la salida de balón, no era un equipo que dominara siempre en la posesión, pero sí era un equipo que apretaba, que mordía, que luchaba, que tenía transiciones defensa-ataque muy rápida y que priorizaba siempre jugar con el punta, con el 9. El central buscaba siempre en diagonal a alguno de los delanteros y a partir de ahí hacía grande la cancha, buscaba el juego amplio. Eso le funcionó muy bien en Chivas. Eso es un poco lo que se busca en Sevilla, ¿no? Digamos que no se tiene un estilo prefinido hace ya tiempo y sobre todo en los últimos DTs, por ejemplo, Diego Alonso, que tuvo experiencia en Sí, México con Rayado,
se le criticó mucho porque fue muy obseso con la salida de balón, no fue capaz de ganar partidos. Digamos que Almeida, por lo que se ve, es un entrenador más práctico. Lo es. No está obsesionado tanto con un sistema de juego, sino que se amolda a lo que tiene. No está obsesionado con un sistema de juego y también agregaría algo que a mí me gusta mucho platicar ahora con los técnicos modernos que buscan implementar. Y yo digo que en ese sentido quizá Guardiola le pudo haber hecho un poco de daño al fútbol porque hizo creer que era muy fácil tener siempre la posesión, hizo creer que era muy fácil salir con la pelota dominada, hizo creer que podías incluso jugar sin un centro delantero nominal y la realidad es que no todos los equipos pueden hacerlo. Almeida quizás más un técnico de la vieja guardia, del antiguo estilo, digamos, no de esta época moderna de entrenadores que buscan siempre tener esa idea de que van a salir y van a proponer y van a buscar. Sí que lo hizo Chivas en varios partidos, sobre todo en la liguilla, aquel título que consiguieron en esa liga, pero se adapta a la circunstancia. A mí sí me sorprende, platicando con colegas tuyas, me decían que hay mucho escepticismo en la manera en la que va a llegar Almeida, que no están tan convencidos. Yo creo que la problemática por la cual atraviesa Sevilla es muy similar a la problemática que tenía Guadalajara en ese entonces, a nivel directivo, a nivel cancha, a nivel futbolistas. Y él vino a traer orden, a traer estructura a partir de lo que ya te he repetido anteriormente, a partir del convencimiento. Almeida va a ir trabajando, va a ir buscando, necesita tiempo. El que crea que los resultados van a llegar en 2 segundos está equivocado. Con Almeida no va a hacer eso. Pero si se le tiene paciencia, si se espera el trabajo, van a llegar los resultados. Yo estoy convencido de ahí. El tema es la paciencia. Sevilla Es. en 2 años ha tenido 7 entrenadores. Por tanto, es complicado ver si el Sevilla le da esa paciencia a Almeida para que pueda empezar a construir. Otro de los puntos de los que se ha hablado mucho Almeida es tema academia, tema cantera. Es algo que le hace falta mucho al Sevilla, no tiene muchos recursos económicos, por tanto va a tener que tirar cantera. Todo el mundo habla de que Almeida es un DT que le gusta mucho mirar hacia abajo, le gusta mucho sacar el producto que tiene y en este caso dio mucho potencial al fútbol mexicano. Fue así, sacó mucho talento mexicano de la Academia de Chivas. Sí, sobre todo porque acá, por la ideología de Guadalajara de jugar solo con futbolistas mexicanos, de alguna manera estaba obligada a ello. Él tenía una base de los que sabías que eran los titulares y dentro de esos titulares había los hombres de jerarquía y de experiencia, pero sí que de pronto le daba oportunidad a algunos jóvenes para tener minutos, para reforzar al equipo y ahí encontró una muy buena generación de futbolistas que le aportaron, el caso Pizarro, el caso Fierro, el caso Calderón, jovencitos que venían destacando en el plano individual y que encajaron muy bien en la idea de juego, en la idea colectiva que tenía Matías Almeida. Por eso te insisto, por las necesidades y por la situación del Sevilla, yo entiendo que encaja a la perfección Matías Almeida, porque si no hay mucho presupuesto, si no hay grandes figuras y si no alcanza para traer a los mejores futbolistas, bueno, Almeida está acostumbrado de alguna forma porque eso vivió en Guadalajara. Y te sumaría que no le sorprenda si de pronto echa mano de algún futbolista que ya dirigió, algún futbolista mexicano, propiamente el tema de Orbelín Pineda. Para San José se llevó a Carlos Fierro, no le funcionó como quisiera. Para el AEK se llevó a Orbelín Pineda y a Rodolfo Pizarro. Pizarro no le funcionó del todo, pero Orbelín sí fue una extensión en el campo de lo que él quería transmitirle a sus futbolistas. Eso hace mucho Almeida. Busca un líder que de alguna manera sea la voz del técnico dentro del terreno de juego. Y Orbelín es un futbolista que puede cumplir, más allá de sus características futbolísticas, también tiene ese liderazgo y esa unión con Matías. Veremos a ver si acaba llegando Orbelín o encuentra ese líder. Otro punto, Adal, es tema directiva, tema trato. No sé cómo fue con Chivas, he escuchado de todo, he escuchado de que tuvo sus problemas con la dirección deportiva, otros que no. No sé cómo fue aquello, pero es verdad que en Sevilla la situación es muy delicada, tanto con el presidente, el ya exdirector deportivo, ha llegado uno nuevo, Antonio Cordón. ¿Cómo es el trato de Almeida en el día a día? ¿Es una persona muy exigente? No, porque es verdad que en el último año se esperaba que el técnico, digamos que fuera más o menos sumiso, que no criticase mucho, que no alzase la voz por la situación crítica. ¿Se espera que Almeida sea un entrenador, digamos, que no alce mucho la voz o no es ese estilo de entrenador? Es un entrenador que se queja cuando ve que hay algo que no le guste. No, Almeida tiene buen trato con el futbolista, Almeida tiene buen trato con la prensa, que creo que es parte también de las características que debe tener un buen gestor, pero también
llegó a tener una muy buena relación, sobre todo con el dueño, insisto, con el señor Jorge Vergara, quien lo trajo. La relación fue maravillosa, crearon un vínculo muy fuerte entre ellos dos, al grado que se ganó su confianza y le fue entregando, como te decía, las llaves de Verde Valle, que es el lugar en donde entrena el Guadalajara. Esa experiencia fue muy buena, cuando llegaron los resultados fue todavía mejor, pero sí hay que decir que la manera en la que termina la aventura de Matías Almeida no fue tan positiva y terminó con algunos conflictos, sobre todo con el que era la mano derecha de Jorge Vergara, que en ese entonces empezaba ya por algunos problemas de salud que tenía que alejarse un poco más del equipo. Ahí entra otro personaje a escena y cometió el peor error Matías Almeida que pudo haber hecho, porque se caracterizó siempre por ser cercano al futbolista, por ser solidario, por apoyarle, por estar siempre de su lado. Y hubo un caso de un futbolista que no había firmado renovación de contrato con el Guadalajara, le quedaban 6 meses únicamente su contrato, y la directiva orilló de alguna manera a Matías Almeida a congelarlo. Al jugador le dijeron, o firmas o no juegas un minuto más. Y ese es el error de Almeida, que en esa ocasión, en vez de ponerse los shorts, se puso el pantalón largo, se puso más de lado, quizá orillado y presionado, se puso del lado del directivo. Ahí empezó a romperse todo y no acabó del todo bien la aventura de Almeida, tanto a nivel directivo como a nivel deportivo. Guadalajara sí ya estaba metido también en una problemática no tan grave, pero sí comprometido en el tema del descenso después de haber sido campeón. Quizá también fue mucho tiempo el que duró Almeida, pero en Guadalajara pasaron muchas cosas que, insisto, me lleva a pensar que en Sevilla pasa algo similar. Sí, Empezaron muchas correcto. manos, perdón, empezaron a meterse ahí a tomar decisiones y ese fue el gravísimo problema. Eso es lo que se intenta ahora, ¿no? Se ha hecho como una especie de limpieza, nuevo director deportivo, un nuevo proyecto y se entiende que va a ser el hombre del proyecto, va a ser Almeida junto al nuevo director Antonio Cordón. Por tanto, para que le quede claro un poco a la afición del Sevilla, un hombre de club, un hombre que busca mejor, busca más el éxito del club más que su éxito personal o el ponerse una medalla, ¿no? Por lo que comentas. Es un hombre de club, es un hombre de palabra, es un hombre que se compromete. Con esto te digo todo. Después de que antes de la final dijo Almeida, ganamos el título de liga y yo me voy a tatuar el escudo de Chivas y demás. Genera ese vínculo con el directivo, con el futbolista, con la afición. Yo mandaría este mensaje para la afición del Sevilla. No es un mago, no es Ancelotti, no es Guardiola, pero es alguien que puede sacar al equipo de la problemática por la cual ha estado el Sevilla, no ahora, sino ya de tiempo atrás. Tras la etapa en México, pasamos a la última etapa del vídeo. Vamos a hablar con Fabián Renkel, experto en la MLS, en el fútbol norteamericano, en el soccer, como él mismo le dice, para hablar cómo le fue a Matías Almeida en San José Earthquakes, su último equipo en este caso, antes de saltar a Europa. Tuvo una etapa convulsa, con momentos buenos, con momentos no tan buenos, pero que eso sí, le dio, o le sirvió, mejor dicho, para dar el salto a la AEK de Atenas y de ahí al Sevilla Fútbol Club. Vamos a hablar con Fabián. Pues estamos con uno de los últimos periodistas especializados que bien conocen al bueno del pelado, Matías Almeida, nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club, otra persona que ya se ha pasado por aquí por el canal de Zona Mixta. De hecho, lo hizo en un momento clave con la llegada del Cucho en pleno cierre de mercado de fichaje. Nuestro experto en la liga de la MLS, en la Major League Soccer, Fabián Renkel, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? No, muchísimas gracias por tenerme. La verdad, es un placer siempre hablar con ustedes y hablar con la gente de España. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a hablarte llamado para hablar de otra persona que recientemente ha sido vinculada con el Sevilla Fútbol Club, con un importante paso por la MLS, por el fútbol norteamericano. Es el caso de Matías Almeida, con su paso por San José. Igual el aficionado del Sevilla lo tiene más ubicado ahora en Grecia, en México, en Argentina, pero digamos que la MLS lo tiene un poquito más desapercibido o que igual no han podido seguirlo tanto en Estados Unidos. Estuvo durante, creo que 3 o 4 temporadas en San José, en California. ¿Cómo le fue a Matías Almeida y sus San José Earthquakes? Mira, el equipo de San José Earthquakes siempre tenía este problema, que nosotros vivimos en un lugar que no se puede agarrar los mejores jugadores, no somos el equipo muy grande, no podemos comprar cualquier jugador que queremos, ¿no? Y Matías Almeida, cuando recién empezó con San José, le decían, ¿no? Que posiblemente van a invertir, perdón, en
el equipo que él quiere, ¿no? Y la verdad, eso no salió. El equipo dijo que puede comprar cualquier jugador de su lista, pero solo hay este dinero que te podemos dar. Y la verdad, el dinero que Almeida tuvo no fue el dinero que hablaron cuando llegó al trabajo, ¿no? Y se notaba que Almeida se enojaba con el ownership group o los dueños porque él no tenía todo lo que podía tener para empezar con San José. Siempre eran jugadores que él compraba que ya lo tenía antes, como un Chofis López, que jugó muy bien en San José, a Andy Ríos, que no jugó tan bien, pero es un jugador de Almeida, un Eric Remedy, que jugó con Almeida en Banfield. Era algo que siempre tenían los jugadores que ya conocían. Y la verdad, es algo que nunca se vio el potencial de Almeida en San José porque nunca tuvo los jugadores que él quería. Pero con todo esto pensado, sí, San José creía que podía ganar el campeonato, sí pensaba que no había nadie que no lo iban a ganar con Matías Almeida. Era un director técnico que la verdad quería que sus jugadores jugaban por él y peleaban con los aficionados también. Almeida es un calderita de lata, la verdad, se peleaba con el aficionado cuando pensaban que no estaba haciendo bien trabajo. Y era algo muy lindo ver en San José porque es como un ex que nunca posiblemente lo podías tener, ¿no? Y es algo que ahora está en Sevilla, es como, wow, estaba con nosotros solo 4 años atrás, 5 años atrás. Es algo muy lindo ver y la verdad hizo buen trabajo en Grecia porque al fin tuvo el dinero que necesitaba y creo que en Sevilla va a tener lo mismo, va a tener el dinero que necesita. Claro, veremos a ver, porque la situación del Sevilla económica tampoco es la mejor, pero evidentemente seguramente disponga de recursos. Igual es algo que cuando un entrenador llega a la MLS piensa que va a ser lo contrario, ¿no? Porque hay equipos que tienen un gran potencial económico, otros que no tanto y son menos desconocidos. Igual Almeida pensaba que en San José iba a poder tener jugadores para hacer su estilo de juego, que por lo que he estado hablando con otros periodistas sí que era más atrevido, ¿no? Con salida de balón, con 3 centrales, 3 o 4 centrales. ¿Cómo era el juego? ¿Cómo era el San José de Almeida en esa aspecto? Mira, era como, perdóname, pero en básquet es como man to man, cuando juegas uno por uno, ¿no? Y así jugaba Almeida en San José. Era como, ese es tu hombre enfrente de ti y solo eso. A veces trabajaba como el mejor equipo de MLS. A veces trabajaba como el peor equipo de MLS. Depende si tienen los jugadores, si el sistema trabaja. La verdad, con haciendo ese sistema, los jugadores se gastaban mucho, estaban muy cansados por el día a día. Y en MLS se tiene que ir en avión como 8 horas, 5 horas cada partido. Y la verdad, el sistema no trabajaba porque había muchos vuelos y había un partido de mucha distancia, ¿no? Porque no tenían tiempo de cansar. Y la verdad, con eso, con los jugadores que no tenía, no podía hacer mucho con este equipo. Y yo siempre, como reportero de San José, era como, no, la verdad, yo veo el sistema, trabajó en Chivas, está trabajando en Grecia, la verdad es que había muchos vuelos y muchas distancias por los partidos y no trabajó porque, la verdad, estaban muy cansados los jugadores, pero de potencia ofensiva era un potencia siempre en San José y con Almeida mejor. Y posiblemente tenían, cuando era COVID y Matías Almeida estaban en San José y el torneo, pensábamos que en el torneo podíamos ganar, porque la verdad, ese torneo que estaban en Orlando, no se iban a ningún lugar, siempre los partidos eran en Orlando, y por eso jugó muy bien San José, perdieron en el cuarto final, creo, y era algo que se llama MLS is back, cuando era COVID, pero jugaron muy bien San José en ese tiempo, y todos pensaron, no, con este equipo de San José, Almeida puede ganar algo aquí en San José. Y también Almeida aprovechó mucho a los jugadores jóvenes. Es algo que él tiene muy, muy buen ojo para el talento doméstico, porque encontraba jugadores en el sistema de San José que nunca vieron
la vida con los otros director técnico, pero con Almeida, esos jugadores se fueron, uno que se llama Kate Cowell se fue a Chivas después, ¿no? Otro que se llama Benji Kikanovic, que había rumores que iba a ir a Grecia con él. No, Almeida siempre tenía un ojo bueno para el talento de la academia, porque tenía que tenerlo y lo usó aquí. Es importante eso porque es algo que se ve a lo largo de toda su carrera y que también implementó también en San José. Estuvo creo que 3 o 4 años. ¿Cómo fue el final? Porque su estadística pone que en su última temporada creo que pierde de 4 partidos, empata 3, no gana, empieza mal y pone fin a su carrera en la MLS. ¿Cómo fue ese final de tramo? No sé si es que no llegaban los jugadores, no funcionó el sistema, ya había cansancio mutuo con la directiva. ¿Cómo fue el final de Almeida en San José? Mira, la verdad, cuando terminó Almeida en San José, terminó feo. Era algo que salió que el locker room no lo tenía ya más, ya los jugadores no lo creían, ya era un casamiento que se necesitaba ya irse, ¿no? Ya era algo que se pasó del tiempo, porque la verdad se tenía que ir el año antes y no se fue. Y ya los jugadores se vinieron al preseason y pensaron, ¿qué vamos a hacer este año? Porque el último año no trabajó y otra vez no teníamos jugadores nuevos y de ahí empezó mal y nunca se vio más. Ya se veía que no quería estar, la verdad. Y, y no, era algo que se peleaba todas las semanas con los aficionados, era algo que se peleaba con los dueños, era algo que no iba a trabajar en San José porque el económico que no tenían era algo muy, muy grave. Y se vio ir a Grecia, que es un nivel más alto, o a lo menos igual, o hay un lugar de Champions, y como they fired him, lo sacaron del trabajo, pero agarró un trabajo mejor, o sea, era algo como, ok, bueno, gracias por el tiempo en San José, pero buena suerte en tu próximo trabajo. Sí, en Atenas le fue también bien, ganó una liga, pero en San José había dicho que había tenido problemas con los aficionados. ¿Cómo era tú que como reportero, cómo era la Almeida en el trato, en el día a día, en un poco la aventura de Almeida en Estados Unidos? Porque estaba comentando que tuvo problemas con afición y con directiva. Mira, al menos le encantó vivir aquí, porque él podía salir a cualquier lugar y nadie lo conoce, ¿no? Aquí es el fútbol de Estados Unidos. Él vives en una ciudad que no te conocen o te dicen hola, buenos días y no saben quién sos, ¿no? Y eso siempre decía que le encantaba eso, que los hijos, tiene 3 hijas, si no estoy mal, y las hijas podían ir a la escuela, al trabajo sin problema, ¿no? Y es algo que siempre decía de verdad, mira, si a ti te gusta la vida calmada, aquí es un lugar que puedes sí vivir así. Pero en el día a día, cuando estaba en el estadio, era diferente. La gente lo conocía, la gente no le gustaba porque pensaban que él solo quería ayudar a los jugadores de él, que todos los jugadores de él tenían un salario muy alto y que él solo ayuda a ellos y no le gustaba el club y no quería ayudar el club, solo quería ayudar los Almeida Boys, los hombres de la Almeida, ¿no? Y los aficionados, porque en San José son un poquito diferentes, ¿no? Ellos piensan en el club primero siempre, ¿no? No es como el director técnico, vamos a creerlo como Uruguay Bielsa, ¿no? Oh, Bielsa sabe lo que estás diciendo. Y yo creo que el respeto a Almeida lo tenía que dar, pero el aficionado nunca le dieron el respeto que necesitaba, la verdad. Bueno, veremos a ver cómo le acaba yendo en Sevilla. No sé, ya un poco, tú desde la Major League Soccer, desde la MLS, ¿cómo ves a Almeida en el Sevilla? ¿Crees que va a relanzar su carrera allí o puede ser un paso importante o crees que todavía le falta por lo que tú le has visto al argentino? No, mira, yo siempre pensaba que si él era director técnico de un equipo muy grande, posiblemente es los mejores directores del mundo, ¿no? Y por eso, y por la manera que él puede tener sus jugadores jugar por él, tiene todo. Y es como Bielsa para mí.
la verdad, él sabía mucho, salió de la escuela de Bielsa, siempre tuvo todo lo que necesitaba para ser uno de los mejores directores técnicos. La única cosa es que salir de México siempre es un poquito difícil para ganar un trabajo en Europa, ¿no? Y la manera que lo hizo yendo a San José y después a Grecia, después mostrando que en Grecia fácilmente lo hizo por dos años o 3 años, y ahora pasando a España, sí, posiblemente que este equipo es muy grande, pero yo creo, después de 1 o 2 años, si Sevilla tiene la paciencia para tenerlo, fácilmente pueden regresar a los niveles de antes. Fácil. Eso ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que sigáis en este caso, le podéis dar a me gusta, le podéis comentar cualquier tipo de cosa, suscribiros, es gratis, ¿verdad? Es gratis. Y para no perderos este tipo de vídeos, si os gustan, podéis pedírnoslo en la cajita de comentarios por si queréis más tipos de este vídeo con periodistas especializados, análisis más a cámara en esta nueva temporada incesante que estamos de Zona Mixta. Tranquilidad que los directos van a volverán a partir del día 1 de julio, pero de momento había que hablar de Matías Almeida y aquí estamos en este caso. Para entonces, disfruten, descansen, como sabéis. Nos vemos en la próxima. Chao.